Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roger Navedo y en esta ocasión voy a hablar de la unidad número 3, denominada los derechos humanos y la protección nacional e internacional relativa a la materia de derechos humanos y garantías. En primer lugar, vamos a tocar el tema de los mecanismos jurisdiccionales nacionales y los no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos. En ese entendido tenemos dos palabras, los medios jurisdiccionales de protección y los no jurisdiccionales. Entendemos por jurisdiccionales a todas aquellas instituciones y autoridades judiciales que se hacen cargo de analizar y resolver una demanda que se presenta ante ellos con relación a una posible violación de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, y quienes se van a encargar de analizar y resolver si existió dicha violación, en su caso, pues proceder conforme a la ley determine, ¿sí?, sobre la constitucionalidad y legalidad del mismo, ¿sí? Algunos mecanismos de control en cuanto a el medio jurisdiccional de la defensa de los derechos humanos: tenemos el juicio de amparo, tenemos acciones inconstitucionales y tenemos las controversias constitucionales. Son los tres medios de defensa que contempla la Constitución política con relación a los medios jurisdiccionales. Por otra parte, tenemos los medios no jurisdiccionales. Los no jurisdiccionales son aquellas entidades, ¿sí?, también del Estado, que de cierta manera se dedican más que nada a promover, ¿sí?, a incentivar, a darle difusión el tema de los derechos humanos, ¿sí?, en las garantías en el Estado. Una de ellas es, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su parte también los que se encuentran en cada estado de la República, y así como la Ciudad de México. Otras instituciones especializadas encargadas de protección de derechos humanos pueden ser la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación, entre otras. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ¿sí? La Comisión Americana sobre Derechos Humanos, CADH en sus siglas, ¿sí?, fue realizada el 22 de noviembre de 1969 en San José, Costa Rica. Reconoce esta importancia como una norma vigente del sistema jurídico mexicano y que favorece la aplicación de los derechos humanos, y que la adopta también México en marzo 24 de 1981. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿sí?, viene a sumarlo en su tesis 293-2011. Lo más enmarcado para este tema de la Comisión de Derechos Humanos, ¿sí?, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que es un principal eje, ¿sí?, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, ya que ésta logra consagrar para, obviamente, el tema de los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la reunión, el derecho a la circulación y residencia, el derecho a la libertad de la expresión, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la conciencia y la conciencia religiosa, la libertad de religión, el, el derecho de honra, el derecho a la dignidad, a la no esclavitud, ¿sí?, y también a la servidumbre, entre otros, ¿no? Entonces, esto es lo más significativo que podemos extraer de este tema. Ahora bien, con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este fue hecho en 1974 y en su artículo primero nos dice que fue creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización de esta materia, ¿no? Entonces, sí, todos los estados en ese entendido también van a tener que, de cierta manera, adoptar medidas progresistas, ya que esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos así lo estipula en su artículo 18, el formar conciencia de los derechos humanos en todos los pueblos de América. Por lo tanto, como recomendación, tienen que buscar un progreso con relación a los derechos humanos en sus legislaciones, en sus preceptos constitucionales y compromisos internacionales y disposiciones apropiadas para fomentar el respeto de estos mismos derechos. Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería entonces el tribunal
encargado de velar por el cumplimiento, ¿sí?, e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, las sentencias de la Corte son vinculantes y son un mecanismo de supervisión del cumplimiento de sentencias, además de facultades consultivas para dictar medidas provisionales en ese entendido. Estas medidas provisionales serán objeto de prevenir daños irreparables a las personas, ¿sí?, en cada uno de los países miembros de esta Convención Americana sobre Derechos Humanos. En situaciones que no existe un caso en proceso, la única instancia facultada para solicitar medidas provisionales es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esto estoy en cuanto con relación a la unidad número 3 denominada los derechos humanos y la protección nacional e internacional.